¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque sabes todo sobre la manifestación, tu vida sigue siendo la misma? ¿Por qué, aún intentándolo, deseando, visualizando, la realidad parece no moverse? Quizás estés agotado, no por falta de fe, sino por intentar encontrar fuera lo que solo existe dentro. Y la verdad es que nadie te enseñó esto. No es el deseo lo que se manifiesta, es el estado en el que deseas. En este vídeo, inspirado en la ley de atracción y las profundas enseñanzas de Neville Goddard, descubrirás por qué tu realidad aún no ha respondido. Y, más que eso, entenderás cómo volver a tu centro y tomar el lugar de quienes ya están experimentando el cambio. Si sientes que estás listo para dejar de buscar y vivir por fin lo que es tuyo por derecho divino, entonces has llegado al momento indicado. Y si te pareció interesante esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta y decirnos desde qué ciudad la estás viendo. Quizás hayas llegado a un punto de tu viaje en el que todo parece repetirse. Te despiertas con esperanza, te dedicas, intentas mantener la energía alta, repites afirmaciones, visualizas con atención, pero en el fondo sientes que estás viviendo un eterno nuevo comienzo, como si toda tu dedicación estuviera siempre a un paso del trabajo, pero nunca llegara al momento exacto de realización. Y cuando esto se vuelve constante, se instala en el alma un profundo cansancio, no un cansancio físico, de esos que se solucionan con una noche de sueño, sino un cansancio existencial. Ese tipo de agotamiento que llega cuando el espíritu empieza a sospechar que quizás está buscando en el lugar equivocado. A la mayoría de nosotros nos han enseñado a mirar hacia afuera, creer que lo que falta siempre está afuera, que hay que encontrar la técnica ideal, el método más eficaz, el mentor más sabio, el próximo vídeo que por fin dirá algo nuevo. Y luego seguimos buscando, como quien busca en el mundo una llave que en realidad está dentro de su propio bolsillo. Pero hay un momento, y tal vez ese momento sea ahora, en que el alma susurra suavemente: no necesitas nada más, solo recordar. Y ahí es donde comienza todo. No con otra técnica, sino con la decisión de parar. Deja de correr detrás de aquello que, sin darte cuenta, estás alejando precisamente porque sigues creyendo que aún no lo tienes. Porque el verdadero deseo no nace de la carencia. El deseo que manifiesta no es el que grita «necesito esto», sino el que susurra «esto ya es mío». La realidad no responde al esfuerzo. Está moldeado por la naturalidad con la que te posicionas en relación con lo que crees que es tuyo. Lo que impide la manifestación no es la ausencia de información, sino la ausencia de alineación. Puedes saberlo todo y aún así estar desalineado, porque la manifestación no es un reflejo de cuánto sabes. Es un reflejo de quién eres y mientras sientes, piensas y vibras. ¿Y qué haces? Y no estás definido por los libros que leíste, los videos que viste o las prácticas que probaste. Lo que eres se revela en el silencio entre pensamientos, en la forma en que te ves a ti mismo cuando nadie te mira. En el estado interior te sostienes cuando estás solo con tu propia vida. Y es por eso que la mayoría de la gente continúa en el mismo lugar, incluso después de tanta búsqueda, porque siguen creando a partir de la escasez. Desean amor porque se sienten solos. Desean dinero porque se están ahogando en el miedo. Desean la paz porque la mente está en guerra. Pero el universo, esta inteligencia que nos rodea, no responde a lo que él quiere. Responde a lo que tú vibra. Y lo que vibras no es lo que dices que quieres, es lo que sientes que es verdad. Puedes decir, soy próspero 1000 veces, pero si aún miras tu cuenta bancaria con desesperación, es esta desesperación la que está creando el campo a tu alrededor. Puedes decir todos los días que el amor de tu vida está en camino, pero si al acostarte te sientes indigno, invisible o rechazado, es este dolor silencioso el que sostiene tu realidad. El universo no escucha palabras, escucha frecuencias.
Y las frecuencias están determinadas por tu emoción más constante. No es de extrañar que tanta gente esté frustrada. Confunden información con transformación. Piensan que acumular conocimientos es lo mismo que cambiar de vida, pero conocer el camino no es lo mismo que recorrerlo. Puedes memorizar cada paso de una receta y aún así nunca probar el plato si no tienes el coraje de ir a la cocina y ensuciarte un poco para descubrir el sabor de la experiencia. Y luego se le acaba el corazón, porque ya sabe que no se trata de saber más, sino de sentirse diferente. El gran punto de inflexión ocurre cuando te das cuenta de que no se trata de hacer para tener, sino de llegar a ser para recibir. Es cuando dejas de desear como quien suplica y empiezas a elegir como quien reina. No por arrogancia, sino porque finalmente entendiste que tu deseo no es una petición al universo, es una orden silenciosa emitida por tu identidad. La realidad no se siente atraída por quienes gritan, se siente atraída por quienes vibran en silencio la certeza de lo que ya es, y eso no se puede aprender con solo una técnica más. Esto se activa cuando vuelves a ti mismo, cuando cierras los ojos y por primera vez en mucho tiempo dejas de preguntar y empiezas a escuchar. Escucha en quién te has convertido, escucha lo que tu alma ya sabe, escucha la vida diciéndote, con amor, no necesitas más pruebas, solo necesitas confiar en lo que ya late en tu interior. Es en este momento de silencio, donde no hay urgencia ni exigencia, que el campo comienza a transformarse, porque finalmente dejaste de correr detrás de algo que intentaba alcanzarte, y al detenerte, le permites encontrarte. La manifestación tiene lugar en este espacio donde ya no hay disputa entre lo que quieres y lo que sientes, donde el deseo ya no es un escape del dolor, sino una extensión de tu verdad más íntima. Y cuanto más habitas en este lugar interior de coherencia, más el mundo comienza a inclinarse suavemente hacia tu nueva frecuencia, porque ahora algo dentro de ti finalmente se ha calmado. Y cuando el interior se vuelve silencioso, el exterior empieza a escuchar. Y es exactamente en este silencio, donde algo dentro de ti finalmente se calma, que nace otro tipo de percepción, algo más sutil, más íntimo, casi imperceptible para la mente agitada, pero completamente claro para el corazón despierto. Empiezas a notar que el problema nunca faltaba. Nunca fue soñar en grande, ni anhelar una vida más ligera, más próspera y más completa. El problema siempre ha estado escondido, en el lugar secreto de donde brota este deseo. Desear es natural, es parte de quienes somos, es el impulso vital que nos mueve, que nos hace imaginar, crear, expandir. El deseo, en sí mismo, no es nada malo. Pero cuando nace de un terreno emocional marcado por la carencia, se convierte en prisión. El querer, en este caso, deja de ser un puente hacia el futuro y se convierte en un recordatorio constante de todo lo que aún no se ha vivido. Y aquí es donde vive el detalle que casi nadie nota y que lo cambia absolutamente todo. Porque puedes querer una relación, una cura, una nueva oportunidad, pero si ese deseo va acompañado del dolor de no tenerlo aún, no se materializará. Al contrario, refleja con más fuerza la ausencia. Cuanto más ansiosamente deseas, más le estás diciendo al universo, sin palabras, que aún no es real para ti. Y es esta incoherencia vibratoria la que sostiene el ciclo de frustración. Es como intentar tocar música hermosa con un instrumento desafinado. La intención es pura, pero el sonido que sale no logra la armonía. El universo no escucha tu intención, sino tu vibración. No responde a tu discurso positivo, sino a tu frecuencia emocional más dominante. Y esta frecuencia no aumenta con gritos de esperanza. Se transforma cuando cambia el sentimiento, cuando el deseo comienza a surgir desde un lugar de plenitud y ya no de desesperación. La ansiedad, por camuflada que esté,
es uno de los mayores saboteadores de la manifestación. Se disfraza de urgencia, intensidad e incluso fe. Pero en el fondo es miedo. Es el miedo a que no suceda. Es inseguridad disfrazada de expectativa. Y mientras esta vibración esté presente en tu campo, nada se mueve, nada se alinea. Porque lo que estás emitiendo, aunque sea inconscientemente, es que algo falta, y el universo solo está de acuerdo con lo que dices con tu sentimiento. Por lo tanto, el primer paso para cambiar esta energía no es dejar de desear, sino observar honestamente. ¿De dónde viene mi deseo? ¿Proviene de un espacio de gratitud, certeza y paz? ¿O nace del dolor, la espera y la frustración? Cuando comienzas a responder esta pregunta con sinceridad, algo muy poderoso comienza a suceder. La raíz del deseo cambia. Y cuando la raíz cambia, el fruto también cambia. La verdad es que no atraes lo que quieres. Atraes lo que eres siempre que lo desees. Lo que convierte el deseo en realidad es el sentimiento de ya ser, de ya vivir eso, incluso antes de que los ojos vean cualquier evidencia externa. No se trata de negar la realidad actual, se trata de elegir una realidad interna que sea más fuerte, más estable, más coherente con lo que quieres manifestar. Y ahí es cuando todo realmente empieza a encajar. Porque cuando el deseo nace de una certeza silenciosa, ya no duele. Él no grita. Él no lo exige. Simplemente vibra. Y esta vibración, al ser limpia y sólida, se propaga como una onda serena, llegando al campo invisible con fuerza y claridad. Y entonces, el mundo responde. No porque lo forzaste, sino porque te convertiste en ello. Pero este estado no se puede alcanzar con palabras hermosas. Solo lo consigue quien se permite sentir antes de ver, para quienes deciden confiar antes que tener garantías, para quienes cambian control por entrega, sin renunciar al deseo, pero sin apegarse a la forma ni al tiempo. Y esto, por paradójico que parezca, es lo que hace que se produzca el milagro. La manifestación no ocurre en la cima de las expectativas. Se revela cuando el deseo se disuelve en el campo de la familiaridad. Cuando empieces a actuar, habla y piensa como quien ya lo vive. Cuando dejas de esperar y empiezas a expresar. Cuando dejas de vibrar ausencia y empiezas a encarnar la presencia de lo que quieres. Y en ese momento de realineamiento interior, algo nuevo se abre en tu interior. Empiezas a moverte desde otro lugar. Un lugar donde querer ya no duele, donde el deseo no aprisiona, donde la espera se convierte en viaje. Y luego, sin previo aviso, empiezas a sentir que todo lo que siempre quisiste ya está aquí. Hay un instante, casi mágico, en el que el cuerpo sigue parado, pero el corazón ya habita un nuevo territorio. Un instante en el que no tienes nada concreto delante de tus ojos, pero, extrañamente, todo parece más cerca que nunca. Miras a tu alrededor y nada ha cambiado. Y al mismo tiempo, todo ha cambiado, porque por dentro el viejo yo ya no está. Algo cambió, algo silencioso pero irreversible. Y es en ese mismo momento que la manifestación comienza a ocurrir, no como un evento, sino como una consecuencia inevitable del estado que has llegado a mantener. Sí, todo sigue igual por ahí, pero algo dentro de ti ya es completamente diferente. Y ahí es precisamente donde reside el poder, porque la realidad no responde a la apariencia. Ella responde a la vibración que se ha vuelto familiar, al campo emocional que no solo visitas de vez en cuando, sino que ahora habita. No como un escape, no como una ilusión, sino como tu nuevo hogar interior. No es necesario que se apresure a crear algo nuevo. No es necesario que se obligue a actuar solo por miedo al estancamiento. Lo que necesitas es permanecer en ese estado silencioso de certeza, porque es este estado el que mueve las líneas invisibles del universo. Es este sentimiento constante el que da forma al camino,
incluso cuando todo parece inmóvil. Manifestarse se trata menos de lo que haces y más de lo que llevas dentro, día tras día, con silenciosa firmeza. Es común pensar que, para que algo se manifieste, es necesario luchar, convencer, demostrar. Pero la verdadera manifestación es la luz. Nace de la conciencia de que todo ya existe y que la única función de nuestro ser es alinearnos con aquello que está listo para ser recibido. No estás creando algo desde cero, simplemente estás sintonizando lo que ya ha sido creado en el plano invisible. Cada deseo legítimo es un recuerdo espiritual de lo que ya tienes, pero has olvidado cómo acceder. Y aquí es donde tu vibración se vuelve más importante que cualquier otra cosa, porque es el dial de tu existencia. Así como una radio no necesita fabricar una nueva estación, sino simplemente girar la perilla hasta que sintonice la frecuencia correcta, tampoco necesitas construir nada con tus propias manos. Simplemente muévete hacia adentro, hacia la vibración correspondiente a lo que deseas. Y cuando eso sucede, el mundo exterior no tiene otra opción. Él responde. Pero aquí está el desafío. La mayoría todavía vive esperando que el mundo cambie primero. Sigo pensando, cuando lo tenga, entonces lo seré. Pero esta lógica es opuesta al camino real. Porque el universo no sigue el orden tener, ser. Se mueve en el orden ser, tener. Tienes que llegar a ser antes de recibir. Siente antes de tocar. Vivir dentro antes de ver el exterior. Y este sentir antes de ver es la prueba más grande. Porque exige confianza ciega. Requiere que usted mantenga su estatus incluso en ausencia de pruebas. Requiere que camines en la oscuridad con el corazón en llamas. Exige que sigas sintiendo como si ya fuera real, incluso cuando todo lo que te rodea insiste en decir lo contrario. Y es precisamente en este punto donde se diferencian los que están más preparados de los que se limitan a esperar. Porque quien entiende esto, no se rinde. Quien vive esto, lo sostiene. Y sostener este estado es más que fingir. No se trata de repetir frases como un mantra sin vida. Se trata de convertirte en un reflejo vivo de la realidad que eliges vivir. Te levantas por la mañana y actúas como alguien que ya lo tiene. Habla con el tono de quien ya ha conquistado. Camina con la ligereza de quien ya se sabe amado, elegido, bendecido. Porque ya no estás tratando de convencerte a ti mismo. Ya creo. Y cuando eso se convierte en tu verdad emocional, no hay más que esperar. Porque la espera misma desaparece. Lo que alguna vez fue un futuro deseado se convierte en un presente interior. Y la realidad, como un espejo obediente, empieza a devolver esta nueva imagen. Aquí es donde el tiempo se detiene, donde termina el querer, donde la mente está en silencio, y lo único que queda es la sensación de que lo que siempre has buscado ya está contigo. No porque llegó desde fuera, sino porque surgió desde dentro, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento en que estuvieras listo para reconocerlo. Y cuando se produce ese reconocimiento, ya no hay ninguna urgencia, no hay más desesperación. Ya no existe el peso de la duda. Solo hay una certeza serena, firme, silenciosa. Una certeza que no necesita ser defendida. Una certeza que simplemente y entonces el universo comienza a reorganizar todo lo que lo rodea. No porque preguntaste más fuerte, sino porque empezaste a vibrar con más verdad. Cuando el mundo comienza a reorganizarse en torno a la vibración que ahora tienes, a menudo surge una sensación casi mágica, como si finalmente todo estuviera en el lugar correcto. Las pequeñas coincidencias cobran significado. La gente reaparece. Las puertas se abren donde antes solo había paredes. Pero por más inesperadas que parezcan estas manifestaciones, también sucede algo, un pequeño desliz, un viejo pensamiento, una duda disfrazada, un día en el que el miedo vuelve a tocar tu piel como un viento frío que sopla desde un pasado que parecía enterrado. Y es en este momento
tan delicado y crucial cuando muchos se confunden. Creen que han retrocedido, que fracasaron. Eso arruinó todo. Pero la verdad es diferente. La verdad es que este momento no es el final del proceso. Él es parte del proceso. Volver al viejo patrón no es un paso atrás. Es solo el eco de una versión tuya que está muriendo, pero que aún no ha sido completamente enterrada. Y eso no es nada de qué avergonzarse. Esto es humano. El error no está en volver a sentir miedo ni en caer en la duda. El error está en creer que esto anula todo lo que ya tienes construido en tu interior. Se trata de juzgarte a ti mismo por tus sentimientos, para castigarte por vacilar. Pero el universo no exige perfección, responde a una práctica constante. Baila contigo incluso cuando pierdes el ritmo. Lo que importa es volver. Regresa a tu centro. Vuelve al estado en el que te sientes como en casa, aunque por un breve segundo hayas olvidado dónde vives. Y regresar no tiene por qué ser difícil. Regresar puede ser sencillo. Podría ser una respiración profunda, un recuerdo, un simple gesto que te conecta con el estado deseado. Podría ser cerrar los ojos y recordar cómo te sentiste cuando estabas completamente alineado. Puede que estés repitiendo una frase que no viene de la mente, sino del alma. Ya soy. Porque ya conoces el camino, y cada vez que regresas se hace más corto, encendedor, más familiar. Esa es la belleza del proceso. No requiere que vuelvas a caer. Solo os pide que aprendáis a levantaros con más amor, más suavemente, con más conciencia, porque cuanto más tiernamente te trates, más rápido volverás a tu frecuencia natural. Y con el tiempo, el nuevo estado se fortalece, mientras que el antiguo pierde fuerza, hasta que un día, sin darte cuenta, despiertas y te das cuenta de que ese viejo patrón ya no te pertenece. Y aunque los deseos sean todavía muchos, aunque la vida siga en movimiento, ya no te sentirás perdido entre deseos contradictorios o incertidumbres paralizantes, porque aprendiste a escuchar lo que te llama con más verdad. Entiendes que no necesitas quererlo todo al mismo tiempo ni tener todas las respuestas, que lo más importante no es controlar lo que pasará, sino apoyar firmemente a tu campo, y cuando eso sucede, dejas de buscar el control y comienzas a vivir en comunión con la corriente. Y este flujo es sabio. Él conoce el camino. Él sabe la hora. Él sabe lo que tú aún no sabes. Y lo único que te pide es confianza. Una confianza suave, sin euforia, pero llena de fe. Una fe que no grita, que no hace falta convencer. Eso simplemente se siente. Una fe que dice, aún no veo, pero lo sé, porque lo soy. Y en este estado no es necesario elegir la técnica adecuada, porque ahora sabes que no es la técnica la que se manifiesta. Es el estado en el que ella despierta. Si escribir te conecta con el ya es, escribe. Si meditar te lleva al silencio del ser, medita. Si caminar en silencio te recuerda tu abundancia, camina. Pero si no hay práctica disponible en ese momento, simplemente cierra los ojos, respira y regresa. Porque tu hogar nunca dejó de estar dentro de ti. Aquí es donde el viaje termina y se reinicia, en infinitos ciclos de ida y vuelta. Después de todo, manifestarse nunca se trató de lograr algo. Siempre se ha tratado de recordar quién eres, y cuanto más recuerdas, más la vida se inclina con reverencia ante tu presencia. No porque lo pediste, sino porque te convertiste. Y quizás ahora todo haya quedado más claro. La búsqueda ha terminado, el ruido cesó. Lo que queda es la paz de quienes ya no esperan ser. Porque el ser es el ahora. Y ahora, todo empieza a suceder. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Una parte de ti, quizás la parte que te escondes del mundo, pero que siempre ha conocido el camino, te estaba guiando de regreso a casa. Y ahora, en este momento de silencio, donde las palabras comienzan a cesar y solo queda el sentimiento, finalmente puedes respirar más fácilmente.
porque algo dentro de ti lo recordó. No necesitas correr, no necesitas convencer, ya no estás perdido, simplemente estabas lejos de ti mismo. Pero ahora ha vuelto. La manifestación no es magia que viene del exterior, ni es un premio que debas ganar. Ella es un recuerdo, una semilla que siempre ha estado ahí y que empieza a florecer en el momento en que dejas de luchar y empiezas a vivir. No queda nada que demostrar, no para los demás, no para el universo, porque ahora te has convertido. Y cuando alguien se vuelve, el mundo responde. Entonces, con todas las fuerzas de tu ser, declara esto. Escribe en los comentarios: ahora manifiesto la realidad en la que elijo vivir. Deja que el universo escuche tu voz. Hazle saber a tu alma que lo has decidido. Y si este video te conmovió de alguna manera, si te dio paz, claridad o simplemente ese ligero escalofrío que dice, esto es verdad, entonces compártelo con alguien que también necesite recordar quiénes son. Quizás seas exactamente el soplo de fe que otros están esperando. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate con nosotros en este viaje. Aquí no vendemos promesas, abrimos caminos, y el tuyo ya ha empezado. Ahora cierra los ojos, respira hondo, sentir, ya lo eres, y eso es lo que hace que todo sea posible.